pantalla. A ver. No me permite compartir. Don Carlos, creo que está compartiendo usted la... Ah, sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. No hay problema, ahí está. Ok, se está cargando. ¿Pueden ver la pantalla? La presentación. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, empezando, me presento. Mi nombre es Noé Flores, soy estudiante de la Universidad de Sonora. Actualmente estoy en el programa de doctorado del posgrado en Ciencias de la Ingeniería, en el área de Ingeniería Química. Ahorita estamos trabajando en el grupo encabezado por el doctor Rafael Cabanillas y el doctor Rafael García, pero también está colaborando el doctor Carlos Pérez Rábago, así como el doctor Ricardo Arturo Pérez Enciso, entre otros compañeros ahí que estamos colaborando en este proyecto. Bueno, el tema es una parte de mi tesis de doctorado. Se trata de la construcción de un reactor de deposición química de vapor por concentración solar. Bueno, les platico un poquito más de lo que es la deposición química de vapor en caso de que alguien no conozca bien el tema. La importancia de esto es que como hemos trabajado nosotros en el grupo de concentración solar, ya está bastante avanzado, digamos, un poco la parte esta de producción de electricidad o la idea de producir electricidad por medio de estos sistemas de alta concentración como son los helióstatos. Incluso acá en Hermosillo tenemos en la plataforma solar una torre con diversos tipos de helióstatos en los cuales hay compañeros que están investigando sobre este tema. Por otro lado, tanto allá en el IER como acá, que allá fueron los pioneros en el país dentro de esta rama, que es la termoquímica, tienen allá el gran horno solar dentro de las instalaciones y nosotros acá estamos replicando en parte esta parte de la energía solar que no está tan, bueno, no es tan conocida, sí se ha trabajado, pero no es tan conocida como la parte fotovoltaica, que es la termoquímica. Bueno, dentro de estos hornos solares sabemos que alcanzamos grandes niveles de concentración que al aumentar, bueno, al poder alcanzar altas temperaturas, podemos desarrollar diferentes procesos químicos, los cuales se caracterizan por ser endotérmicos y tenemos algunos ejemplos de ellos como reducciones carbotérmicas, gasificaciones, pirólisis, reformados, disociaciones térmicas, que esas son muy interesantes. Y una de las más interesantes es la disociación térmica de la molécula del agua, que requiere temperaturas superiores a los 2000 Kelvin. Dentro de estos procesos podemos encontrar algunos que son la deposición. Si alguien no conoce lo que es la deposición, simplemente es la formación de películas delgadas por medio de una síntesis controlada, en la cual se tienen precursores que son gases y pasan directamente a formar un sólido. Para ello hay dos vías. La primera es la deposición química por vapor, en la cual ocurren una serie de reacciones para descomponer los gases y que un elemento de esa mezcla de gases se transforme a un sólido. La otra es deposición física por vapor, en la cual más que nada ocurre un cambio de fase para llevar esta deposición. Nosotros nos vamos a enfocar en la deposición química por vapor o por sus siglas en inglés, CVD. Uno de los puntos que comentó el doctor anteriormente es que se busca o se ha trabajado bastante con la síntesis de diamante por este proceso. Incluso bueno, sabemos de los diamantes que hay una forma bueno, se desarrollan naturalmente por ciertos métodos, pero también se pueden hacer por esta otra forma que tiene muchas aplicaciones. Para poder llegar a la síntesis de estos materiales,
podemos tomar varios caminos. Primero puede ser con calentamiento de los gases o con ionización por plasma. Voy a poner aquí el puntero. Dentro de ellos tenemos varias activaciones. La activación es energizar a la mezcla de gases y propiciar la reacción. Para ello se puede hacer de forma térmica, de forma química, eléctrica, electromagnética, y podemos mezclar estas técnicas para tener diferentes métodos, que son, bueno, aquí tenemos algunos de tipos de CVD. Tenemos uno que es crecimiento epitaxial, que es lo que se busca es que crezca un monocristal. Otros pueden ser con metales orgánicos como precursores del gas. Aquí se mezclaría un metal orgánico con un gas. Y de los más comunes son procesos a bajas presiones, en los cuales puede utilizarse plasma como medio energético o con microondas o una mezcla de estos tres. Por ejemplo, aquí tenemos por separado. Este es un proceso a bajas presiones que es el de CVD por hilo caliente o por un filamento caliente, en el cual entra la mezcla de gases. El activador del gas es la energía térmica por medio de un filamento a altas temperaturas superiores a 2000 grados. Este material normalmente es de metales refractarios como el tungsteno, el tantalio o el rutenio. Y una vez que el gas entra en contacto con este filamento, toma la energía suficiente para descomponer el enlace de las moléculas del gas y que uno de sus elementos, al viajar en esta dirección, se deposite en un sustrato. Ese sustrato puede ser de diferentes materiales, como el silicio, por ejemplo, es uno de los más comunes. En este caso vemos aquí que es un sustrato de grafito también. Este que vemos acá, este podría ser por plasma, en el cual se hace un crecimiento homoepitaxial, como el que les comentaba anteriormente. Y este que tenemos acá es una mezcla de diferentes métodos. Es un filamento caliente que se pone, bueno, se activa en un medio de plasma. Estas son algunas de las formas en las que se puede hacer este crecimiento. Ahora, ¿cómo se da este crecimiento? Para que quede un poco más claro lo que es la deposición de química por vapor, como les comentaba, se divide en dos partes. Una de ellas es la activación de los gases y la otra es la deposición. Se divide, bueno, en estas dos partes, cada una tiene sus condiciones, como les voy a explicar aquí. Y tal vez para que quede un poco más claro, lo veo como una impresora 3D, este tipo de procesos, en el cual si conocen o han utilizado alguna impresora 3D, saben que tienen un material que es este hilo que normalmente es de algún tipo de plástico. Aquí se calienta, que sería la parte de activación, y después la parte de posición sería el crecimiento o la formación de las piezas de lo que se quiera imprimir en 3D. Una de las características de estas impresoras es que se va dando por capas el crecimiento. Se va formando capa por capa hasta llegar al producto final. En el CVD es algo similar. El material proviene de un flujo de gases. Puede ser, ahorita vamos a ver el ejemplo del diamante, los gases con los que se puede iniciar la reacción. Estos, al pasar en el caso del hilo caliente o filamento caliente, pasan y entran en contacto con el filamento a temperaturas cercanas a 2000 grados Celsius. Aquí se descompone el gas y se separa en ciertas moléculas o radicales. Una vez que avanza en su camino, llega al sustrato, que el sustrato puede tener diferentes temperaturas dependiendo el tipo de sólido que estamos buscando. Por ejemplo, en el carbono puede cambiar su estructura para dar lugar a diamantes o incluso grafito o diferentes formas de diamantes que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí son dos partes: la activación, que es el flujo de gases a temperaturas muy altas, y la deposición, que se hace sobre un sustrato a temperaturas menores, pero en la cual estas temperaturas también son importantes. Bueno, ahora, el porqué del diamante. El diamante es
material que a condiciones naturales se puede obtener con temperaturas muy altas y presiones muy altas, lo cual puede ser poco viable a la hora de quererlo hacer, bueno, sintetizarlo en un laboratorio por las condiciones estas. Una de las formas de obtener diamante es a bajas presiones. Aquí, bueno, aquí Butler y Wooding en un artículo del 93 nos dicen que esta técnica del CVD es una de las principales para obtener diamante en forma de películas. Ahora, ¿para qué se utiliza el diamante? Una de las aplicaciones más comunes es utilizarlo en herramientas de corte. Hay diferentes herramientas que utilizan discos, brocas, entre muchas otras como sierras, que tienen recubrimientos de películas de diamantes para facilitar los cortes de muchos materiales. Esta imagen que vemos aquí es una película de diamantes sobre un sustrato que es muy delgado. Otra de las aplicaciones es que se ha encontrado que estas películas ayudan en la conducción de calor. Se pueden utilizar como polarizantes y antirreflejantes en algunas superficies. Pueden ser utilizadas como aislantes eléctricos, como desarrollo de semiconductores. Ahorita les cuento un poquito más de esta parte. Y una de las más interesantes es el desarrollo de implantes como dentales y oculares. Se ha encontrado que mezclar el diamante con algunos otros elementos como partículas de plata, esto ayuda a que el cuerpo tolere más los implantes, por ejemplo, para una corona, para cambiar un diente natural por un artificial. Si tiene este recubrimiento, puede ayudar a que el cuerpo no lo rechace. Incluso se han desarrollado algunos chips que ayudan a pérdidas de visión, que también se recubren con diamante para que el cuerpo lo tolere en mayor medida. Ahora, la parte de los semiconductores, esta es muy interesante, en parte porque en el grupo que estamos trabajando con el doctor Rafael García, hay otros compañeros que están creciendo diamante con el fin de utilizarlo como semiconductor para celdas fotovoltaicas. Ellos lo que están buscando es hacer un crecimiento ellos utilizan la técnica de plasma y con microondas y están buscando dopar el diamante desde el crecimiento. Por ejemplo, en el silicio, muchas veces se obtienen las obleas de silicio y después se dopan con otros elementos para hacerlas tipo P y tipo N. Lo que ellos están buscando es dopar a este diamante como semiconductor desde el crecimiento. Esa es una de las razones del por qué estamos trabajando también con este reactor para llegar a producir diamantes. Bueno, entonces, un poco de lo que hemos revisado de las condiciones para crecer este diamante es el siguiente. Los precursores para crecer diamante son metano e hidrógeno, principalmente. Se pueden encontrar, así como vemos en este artículo de Coolidge y Popov del 2006, perdón, que recopilaron información de muchos trabajos en la cual buscaron cómo crecieron los diamantes, qué gases utilizaron, en qué concentraciones y qué método de activación utilizaron. Si se fijan aquí, la mayoría es por microondas. Hay algunos que utilizan el filamento caliente. Y dentro de los de filamento caliente utilizan metano, hidrógeno y también argón. En concentraciones de metano muy pequeñas, desde 0.3, 0.2 hasta 2%. También con concentraciones pueden ser iguales de hidrógeno y metano, argón, perdón. Pero ahorita vamos a ver que tal vez se pueda prescindir del argón. Según a lo que nos dicen, el argón ayuda a que se dé un mejor crecimiento del diamante. Ahora, las temperaturas que utilizaron para el sustrato fue entre 520 y 770 grados Celsius, con la cual obtuvieron películas de 3 a 5 nanómetros
en una matriz de carbono amorfo que utilizaron como sustrato. Eso fue lo que hicieron ellos. Ahora, para nosotros poder aplicar este método de hilo caliente, por así decirlo, a aplicarlo a concentración solar, necesitamos cambiar ese filamento por algún receptor que pueda darnos esas temperaturas. Un trabajo que pudiera ser como el precursor o lo más parecido que hemos encontrado a lo que queremos hacer es este de Motahari del 2017. Ellos crearon un reactor tubular de hot wire que es similar al hilo caliente o filamento caliente por CVD para hacer recubrimientos de diamante. Lo que ellos hicieron fue desarrollar unas especies de resorte con alambre de tungsteno. Como se ven aquí, hicieron 4 filas con estos resortes y se calentaron en una sección central. Esto ayudó para primero activar los gases alcanzando las temperaturas altas y también el calor que radiaban estos resortes ayudaba a mantener el sustrato a la temperatura ideal para el crecimiento. Entonces, lo que ellos hicieron fue colocar estos resortes como resistencias y dentro del reactor pudieron crecer el diamante. Lograron hacerlo con una presión de 100 milibares, con una mezcla de 2% de metano, 93% de hidrógeno y 5% de nitrógeno. Ellos encontraron que pudieron crecer diamante en tamaño de nanocristales y microcristales, pero la calidad no fue la mejor, ya que este método arrojó rastros de grafito dentro de la estructura de los cristales de diamante. Bueno, este otro artículo nos habla de que se puede crecer diamante por medio de hilo caliente, pero utilizando únicamente metano e hidrógeno, sin la necesidad de utilizar algún otro gas que actúe ahí como especie de catalizador en la mezcla. En este caso, aquí utilizaron nitrógeno, pero en la mayoría de los anteriores se utilizaba argón. Ellos tuvieron temperaturas de 2200 grados Celsius en el filamento y 750 grados Celsius en el sustrato, con lo que lograron el crecimiento de diamantes, en las cuales cambiaron las condiciones de alimentación, de presión, y pudieron obtener desde microcristales a ultra nanocristales. Ellos dicen que los ultra nanocristales son cristales de tamaño de 3 a 5 nanómetros. De 20 a 100, 200 son nanocristales, que serían estos que están aquí. Estos son los ultra nanocristales. Y los microcristales son los de un tamaño de 500 nanómetros para arriba. En este gráfico podemos observar que dependiendo de la concentración, la relación de metano e hidrógeno y jugando con la presión, podemos obtener ya sea ultra nanocristales, microcristales, y también hay una zona que es la que nos puede llevar a películas de baja calidad en donde se encuentra el grafito. Bien, entonces, viendo estos resultados, vemos que es posible crecer diamante únicamente con metano e hidrógeno y hacerlo por un método un poco distinto al convencional, que es el filamento, como lo hicieron ellos. Bueno, la propuesta aquí es desarrollar un reactor que funcione con energía solar y que sea capaz de desarrollar este proceso de CVD. Para llegar a ese punto, va a utilizar tecnologías de concentración solar para alcanzar las altas temperaturas requeridas en este proceso, poniéndonos como límite el crecimiento de diamante. Este nuevo método se plantea llamar deposición química de vapor por concentración solar, que por sus siglas en inglés se le va a llamar CSCVD.
El esquema de lo que queremos hacer es como lo observan aquí en la pantalla. Es un reactor tubular con un tubo de cuarzo, en el cual en el interior va a tener el receptor solar. Un poco adelante va a tener el sustrato, que es donde se va a hacer el crecimiento de la película. Y esto va a estar alimentado con energía solar concentrada por medio de un espejo parabólico que tiene una distancia de 1.65 metros por lado. Para monitorear este proceso vamos a tener sensores de presión, flujómetros para los gases de entrada, pirómetro para medir la temperatura desde fuera del reactor y, bueno, también tenemos un termopar para medir en el interior, así como lo tenemos ahorita. Para iniciar con este proceso, se han utilizado receptores de carburo de silicio porosos como los que se ven en esta imagen. Pero el plan final es llegar a sustituir este receptor por un receptor construido en alambre de tungsteno. Esto para emular lo que se hace en el CVD por hilo caliente, en el que usan un filamento de tungsteno en la mayoría, así como se ven aquí en esta imagen. Bueno, los resultados preliminares. Inicialmente, acá en la plataforma solar de Hermosillo, teníamos un mini horno, como se alcanza a ver aquí más o menos en la imagen. Más adelante les voy a mostrar una imagen de otra perspectiva, en el cual estábamos al intemperie. Aquí logramos hacer pruebas con este reactor. Aquí ya lo ven construido. Es el tubo de cuarzo de 2 pulgadas, no, perdón, de 4 pulgadas, que en el interior tenemos el receptor soportado con un tubo de acero inoxidable que además sirve para la entrada de los gases. Y por este otro lado tenemos la salida con el sensor de presión. Aquí tenemos la salida de los gases con la cual conectamos una bomba de vacío. Y ahorita tenemos instrumentado un termopar en el interior para medir por la parte posterior del receptor. Además tenemos un pirómetro con el cual estamos midiendo la parte frontal del receptor, así como se ve aquí en la imagen. Esta es una imagen de una de las pruebas que hicimos en este antiguo horno. Aquí se ve el receptor de carburo de silicio que tiene 5 centímetros por lado. Bueno, los resultados que obtuvimos con este receptor, bueno, en estas pruebas fueron las siguientes. Con un DNI de alrededor de 950, 960 más o menos que se tuvo en ese día, un 18 de noviembre del año pasado. La radiación se mantuvo constante. La temperatura del exterior la manteníamos, bueno, se encontraba alrededor de 25 grados Celsius y con eso empezamos a alimentar aire con un compresor para hacer las primeras pruebas con el reactor. Esto era porque no teníamos el equipo todavía para alimentar gases específicos y las primeras pruebas las iniciamos alimentando aire. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Con el pirómetro de la medición exterior nos dimos cuenta que no podíamos medir el interior del reactor, es decir, el receptor en el interior, porque este pirómetro no es transparente al cuarzo. Entonces, estas temperaturas que vemos aquí en rojo son las del pirómetro. Por una parte nos sirve para medir la temperatura del tubo y asegurarnos que no llegue a una temperatura que comprometa el equipo. La temperatura de transición del cuarzo es alrededor de 1100, 1200 grados Celsius y la de fusión es en 1800. Entonces, al acercarnos a 1100, ya empezamos a comprometer el equipo. Por lo que esta información, a pesar de que no nos dice lo que ocurre en el interior, podemos ver la estructura del reactor. Aquí alcanzamos a ver que mantuvimos temperaturas del tubo de cuarzo alrededor de 150 grados Celsius. Aquí tuvimos un pico
y alcanzamos hasta 350 grados Celsius. Más adelante vamos a ver el porqué de este brinco. Por otro lado, tenemos la temperatura que nos arrojaba el termopar en el interior, que estaba colocada en la parte posterior del receptor. En la parte frontal recibía la radiación y en la parte de atrás teníamos colocado el termopar, ya que es un termopar tipo K y si lo colocábamos en la parte frontal, pues se nos iba a fundir con la radiación. Aquí vemos que pegó un brinco muy rápido, desde 50 grados, que era lo que estaba inicialmente, hasta 600 grados. Y aquí se mantuvo esta temperatura por un buen rato. Lo cual, pues esto ya nos da un indicio de que ya con ciertos gases pudiéramos desarrollar algún proceso que requiera temperaturas similares y que esto lo podemos mantener por un periodo de tiempo. Esta prueba duró alrededor de media hora a mediodía, como ven aquí. Otro punto importante es que con la bomba de vacío que tenemos ahorita y los flujómetros que tenemos, podemos operar a un flujo constante, como ven aquí. El flujo lo mantuvimos a 200 centímetros cúbicos por minuto por un lapso de tiempo y después lo bajamos a 100 y el flujo se mantuvo muy constante. Además, la presión, como nosotros requerimos una presión baja para estas pruebas, se pudo mantener también en condiciones bajas. Para el crecimiento de diamante se requieren presiones de entre 10 a 60 tors. En este caso, bueno, aquí no, aquí se borró la parte de la presión, pero estas son unidades en tors. En la primera parte de la prueba se mantuvo alrededor de 19 tors. Una vez que bajamos el flujo, bajó alrededor de 12. Pero aquí vemos que se mantiene constante. Esa es otra buena noticia para las pruebas, en el caso ya de que se desarrollen, que requieran un mayor tiempo, podemos asegurar que la presión y el flujo se van a mantener de esa manera. Ahora, al encontrar que el pirómetro no podía medir a través del tubo de cuarzo, lo que hicimos fue sacar el receptor del tubo de cuarzo y medirlo por fuera, abierto al ambiente. A pesar de que no era una baja presión y estaba en contacto con el aire atmosférico, pues pudimos obtener algunos resultados interesantes que nos permiten estimar qué es lo que está ocurriendo dentro del reactor. Bueno, aquí pusimos el receptor en la parte del horno, en el punto focal. Le colocamos el termopar, se lo alcanzan a ver, aquí se ve de forma pequeña el cable del termopar en la parte posterior del receptor y también medimos con el mismo pirómetro en la parte frontal, así como lo intentamos hacer en el reactor, pero ahora sin el tubo de cuarzo. En las pruebas que obtuvimos aquí fueron brincos muy altos a la hora de hacer las primeras mediciones con el pirómetro, en las cuales superamos fácilmente 1200 hasta casi 1400. Y aquí esta parte que vemos plana es que la capacidad de este pirómetro es hasta 1370 grados Celsius. Es por eso que se observa esta meseta aquí, por lo que pensamos que podemos tener temperaturas superiores en la parte frontal de este receptor. Con respecto al termopar que estaba en la parte de atrás, aquí vemos la temperatura que en algunos puntos llegó a 300, en otra prueba que hicimos, sí llegó a los 500, 600 grados Celsius, similares a los de la prueba anterior, por lo cual podemos estimar que en el interior del reactor se alcanzaron temperaturas por lo menos arriba de 1000 grados Celsius en el receptor en la parte frontal. Esto a condiciones similares de radiación solar, alrededor de 950 también. Ahora, uno de los problemas con este tipo de receptores es que no estábamos completamente seguros que fuera carburo de silicio.
ya que estos fueron comprados, no fueron sintetizados en un laboratorio propio. Para ello, se les mandaron a hacer pruebas de XRD, de rayos X, para ver más o menos qué material era el que se tenía. Bueno, tomamos un receptor de estos. Esta imagen que ven aquí fue en la misma prueba en el reactor a la intemperie. Y si se fijan, aquí se alcanza a ver una especie de burbuja. Esto nos indica pues, que puede hacer que se esté oxidando a las altas temperaturas y se estén formando óxidos en la estructura. Bueno, dentro del análisis del XRD, efectivamente encontramos que había carburo de silicio, que son los picos correspondientes a estas líneas punteadas rojas que tienen los cuadrados en la parte de arriba. Todos estos son picos característicos del carburo de silicio. Sin embargo, encontramos otros que comparando con otros resultados publicados, parece ser que pueda ser óxido de silicio, estos que tienen los puntos azules, pero estos otros más pequeños no estamos seguros de que sean. Comentando con otros compañeros, nos dicen que pueda ser silicio o que incluso puedan ser picos relacionados al diamante. Una de las formas más comunes en las que se desarrollan este tipo de estructuras porosas es un método que se llama recristalización de silicio. Como hay carbono, puede hacer que en la manufactura de esto pueda hacer que se forme tanto el óxido de silicio como el caso de que tenga ciertos rastros de diamante muy pequeñito, pero que pueda haber. Esto nos indica que a pesar de que no es carburo de silicio puro, podemos estar seguros que si se nos está fundiendo dentro del reactor, alcanzamos temperaturas superiores arriba de 1000 grados Celsius, incluso pudiendo llegar hasta 1600 grados Celsius, que es lo que reportan que el carburo de silicio recristalizado a esas temperaturas se puede fundir en un rango de 1400 a 1600. Estas pruebas fueron hechas en el primer horno solar que se hizo dentro de la plataforma solar de Hermosillo. Aquí les muestro algunas imágenes de las condiciones anteriores y las condiciones actuales. Aquí tenemos el helióstato que manda la radiación a un horno concentrador que está en esta parte. Aquí no se alcanza a ver en esta imagen, pero tenemos el mismo reactor con el pirómetro, los flujómetros, el sensor de presión, el receptor en el interior, y todo esto lo estamos haciendo a la intemperie. Uno de los problemas más grandes que teníamos aquí era que teníamos que quitar el reactor cada vez que hacíamos pruebas para no dejarlo expuesto al aire libre. Y toda la instrumentación había que quitarla y ponerla cada vez que íbamos a hacer una prueba. Ahora con el nuevo mini horno que tenemos dentro de la plataforma, eso facilita mucho las cosas, ya que como ven aquí, estamos dentro de un cuarto que además, pues podemos proteger todo el equipo que tenemos antes de iniciar con las pruebas, ya que contamos con unas puertas. Aquí, a pesar de que está cerrada la puerta, alcanza de entrar algo de radiación que concentra el espejo que se ve aquí en esta parte. Ahorita les voy a mostrar otras imágenes del espejo. Y solo con eso podemos observar la ubicación del spot. Si se fijan aquí, tenemos el reactor. Aquí está el receptor en esta zona y ahí está el spot. Con la pequeña cantidad de radiación que entra por algunas partes de alrededor de la puerta, podemos ubicar el lugar en donde vamos a hacer la prueba, lo que facilita las cosas ya que por cuestiones de seguridad podemos ubicar muy bien y corregir la ubicación de nuestros equipos. Además, aquí tenemos el mismo pirómetro que estamos utilizando para monitorear la temperatura, además de una cámara CCD que ha servido para hacer algunas fotografías de ciertos experimentos. Bueno, estas son otras imágenes del nuevo mini horno. Acá en la parte al fondo se observa el espejo parabólico. Aquí tenemos parte de la instrumentación que son los flujómetros,
para monitorear pues, los gases, en este caso la bomba de vacío. Acá tenemos el sensor de presión, un blanco lambertiano, el cual va a servir para caracterizar este mini horno. Y acá tenemos parte del equipo de instrumentación. Todo esto lo estamos monitoreando a través de computadoras. Aquí el compañero, el maestro Ramiro Calleja es el encargado de crear todos estos programas en LabVIEW, con los cuales integramos tanto datos de radiación, temperaturas, flujos, que esa fue una parte de las más importantes, ya que estos flujómetros tienen su propio software, pero encontramos que podíamos incluirlo dentro de LabVIEW y tenemos ya todo dentro de un solo sistema para medir y recopilar los datos dentro de un solo programa, como lo observan aquí en la imagen. Bueno, dentro del mini horno se hicieron algunas pruebas días anteriores y una compañera en unos experimentos que hizo midió que tenía alrededor de 2000 soles con las condiciones en las que estaba el helióstato, el espejo, y con ellas hizo algunas pruebas. Para nosotros los 2000 soles representaría una concentración insuficiente. Necesitamos para poder crecer diamante temperaturas mayores, y lo que hicimos fue limpiar todos los espejos, tanto del helióstato como el espejo concentrador. Solo con hacer eso aumentamos la concentración de los niveles de concentración del sistema a los valores que observan aquí. El DNI anduvo alrededor de 920 este día que hicimos las pruebas. Si se fijan en las pruebas anteriores y en esta, entre 900 y 1000 es los valores de DNI que encontramos. Y los niveles de concentración, llegamos a picos de 3700 soles, solamente con haber limpiado los espejos. Aquí vemos en esta imagen que llegan a puntos máximos y después bajan. Esto se debe a el sistema que tiene el helióstato que sigue al Sol. Tiene un sistema de lazo cerrado, el cual por medio de una cámara está siguiendo al Sol, y cuando se empieza a desviar, el spot se empieza a salir. Aquí hicimos la prueba con un Gardon. Cuando se empezaba a desplazar hacia un lado el spot, el sistema lo detectaba y lo corregía. Es por eso que tenemos estos escalones o brincos aquí, que disminuye y luego aumentan la potencia, porque aquí estaba corrigiendo el sistema de seguimiento del helióstato. Promediando esto que vemos aquí, se obtuvieron valores alrededor de 3300 soles en este lapso de tiempo, con picos de 3700, casi 3800. Esto es en las condiciones actuales del mini horno. Para mejorar estas condiciones, se va a hacer un cambio en el helióstato. Ahorita me voy a regresar un poquito. Si se fijan aquí en este mismo helióstato, es el que estábamos utilizando en el nuevo horno. Son 3 facetas. Algunas estaban quebradas, les hacían falta aquí unas partes. Bueno, ya estaba un poco degradado el espejo, pero aún así nos daban buenos resultados. Ahora se va a reemplazar 3 facetas por 2 facetas, que parece ser que vamos a tener mejores resultados, que es uno de los siguientes pasos. Caracterizar ahora el nuevo mini horno con estas 2 facetas. Y espero que con esta corrección podamos aumentar, no sé, 5000, tal vez 6000 soles, y poder alcanzar temperaturas mayores. Una vez que medimos más o menos la potencia que podíamos obtener con el nuevo mini horno, hicimos una segunda prueba ahora dentro del reactor. Aquí estamos todavía haciendo la instrumentación de los gases. Y además, como son gases explosivos, como el metano y el hidrógeno, estamos tomando las medidas de seguridad necesarias para poder alimentarlos dentro del reactor. Es por ello que esta prueba se hizo completamente en vacío, sin flujo.
Así con el sistema en estancamiento llegamos a presiones de 400 militors, lo cual es un buen valor para manejar este tipo de sistemas. Ya con flujo, esa presión aumenta a casi 20 tors, dependiendo del flujo que le pongamos, como las pruebas que vimos anteriormente. Una de las características de este mini horno es que las puertas que observamos anteriormente, que ven aquí, las podemos abrir de tal manera que recibamos cierto porcentaje de la radiación total que puede brindar este mini horno. Aquí, en esta primer parte de esta prueba, abrimos las puertas para recibir únicamente el 25% de la radiación. Aquí la temperatura aumentó rápidamente en el pirómetro. Esto fue porque se estaba calentando el tubo de cuarzo. Ahorita vamos a ver el por qué. En la temperatura interior, el receptor en el termopar en la parte posterior nos arrojó casi 350 grados Celsius, con lo cual con las gráficas anteriores podemos estimar que el receptor en la parte frontal probablemente estaba arriba de 1000 grados Celsius, incluso más. Esto únicamente con el 25% de la radiación que recibimos en el mini horno. El tubo de cuarzo, como les comentaba, llegó a 600 grados y aquí se estabilizó un ratito. Una vez que vimos que esto se había estabilizado, decidimos abrir las puertas para recibir el 50% de la radiación. Al hacer esto, la temperatura del tubo de cuarzo se disparó y también empezó a aumentar rápidamente la del termopar en el interior, superando los 400 grados, tal vez 450 grados alcancemos en estas condiciones. Aquí tuvimos que parar la prueba por cuestiones de seguridad. Ahorita les voy a mostrar el por qué. La temperatura del tubo de cuarzo casi llegó a los 800 grados y esto únicamente con el 50% de la radiación. Si aumentamos la temperatura, si aumentamos al 100%, era probable que el tubo de cuarzo superara los 1000 grados Celsius y eso iba a comprometer su estructura. Además, como estábamos trabajando en vacío, podría suponer a lo mejor una rotura del mismo tubo de cuarzo. Es por eso que aquí decidimos de parar la prueba y aquí vemos pues la caída rápidamente de la temperatura del tubo. Aquí en estas partes que tenemos estas caídas tan grandes es porque ahí me atravesé para ver de cerca lo que había pasado con el tubo. Otra cosa es que con la medición de la presión habíamos estado en 400 militors. Una vez que pusimos el spot en el receptor, esta presión aumentó hasta 8 tors. Esto creemos que fue en parte del aumento de temperatura y que al estar a temperaturas más altas, tanto el tubo como el receptor, algunos gases que estuvieran atrapados en la estructura salieron. Es por eso que aquí aumentó la presión, pero después bajó a presiones más bajas, alrededor de 1 torr. Aquí nuevamente, al aumentar al 50% de la radiación, pegó otro salto al aumentar la temperatura, pero aquí disminuyó rápidamente porque tuvimos que abortar la prueba. Ahora, el por qué abortamos la prueba es la siguiente. Aquí podemos ver en la imagen que el receptor en el interior quedó completamente negro y seguramente llegó a temperaturas tan altas en las que o se empezó a fundir o empezó a oxidarse. Parte de esa oxidación puede ser que arrojó ciertos componentes al tubo de cuarzo, tal vez se pegaron en el tubo de cuarzo y esto cambió la transmisividad del mismo tubo, por lo que empezó a absorber más energía de la radiación, por lo cual aumentó su temperatura. Por eso que tuvimos que abortar la prueba. Si hubiéramos seguido, seguramente hubiera ocurrido algún accidente con esta parte del tubo.
Aquí tenemos una imagen con un filtro de esos que se utilizan para soldadura para ver cómo se estaba dando la prueba. Esta imagen fue con el 25% de la radiación. Si se fijan aquí, la puerta está abierta parcialmente. Ya con el 50% no pudimos hacer más toma de imágenes porque pues se comprometió aquí el experimento. Bueno, hasta aquí son las pruebas con este receptor de carburo de silicio. La siguiente parte es reemplazar este receptor y colocar esta especie como nido de pájaro, una bola que se hizo con alambre de tungsteno para colocarla en esta parte y hacer pruebas de temperatura ahora con este receptor. La razón por la que no la habíamos utilizado antes era que no teníamos las condiciones necesarias para colocar tungsteno en el interior, ya que como estábamos utilizando aire, seguramente iba a ocurrir lo mismo que con el carburo de silicio, que iba a empezar a oxidarse. Es por eso que nos esperamos hasta este punto. Bueno, ya para terminar, algunas de las conclusiones en las que hemos llegado hasta este punto del trabajo es que pudimos desarrollar un reactor solar para realizar este proceso que consideramos nuevo, que es el CVD con energía solar concentrada. Adaptamos la instrumentación para medir la parte de flujos, temperaturas, presión, y conocer las condiciones de operación del reactor, las cuales encontramos que por lo menos la parte de presión y flujo es posible que las tengamos constantes durante la operación. Eso fue lo que obtuvimos en el antiguo mini horno. Además, se construyó este nuevo mini horno solar en la plataforma solar de Hermosillo que va a albergar tanto este proyecto como muchos otros que están en fila para también desarrollarse. Y también que este proceso de CSCVD o CVD por concentración solar cuenta con un amplio rango de temperaturas para desarrollar depósitos de múltiples materiales, no solo diamante. Como vimos en una de las gráficas anteriores, pudimos mantener temperaturas alrededor de 600 grados en la parte posterior del receptor y se mantuvo por alrededor de media hora. Esto nos indica que podemos tal vez considerar el diamante como uno de los procesos límites para este proceso, ya que se requieren temperaturas muy elevadas, pero en caso de que no se logren tales condiciones, podemos crecer otro tipo de materiales como óxidos de metales, que también se crecen en formas de películas, las cuales requieren temperaturas menores, pero aquí estamos abriendo brecha para un nuevo proceso de CVD con energía limpia, como lo ven, así como lo vimos en la presentación. Bueno, y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención y cualquier pregunta que tengan, pues estoy abierto a responder. Muchas gracias, Noé. Por ahí, bueno, nos extendimos un poquito, pero yo creo que sí da tiempo de unos 10 minutos de preguntas. Hubo un comentario del doctor Lugar Moreno que se tuvo que retirar. No sé si lo quisieras leer. Muy bien, para leer aquí el comentario del doctor Lugar. Tiene las siguientes preguntas, observaciones. Ahora, ¿qué tipo de pirómetro es? Y bueno, la segunda, es muy probable que el pirómetro esté midiendo la temperatura aparente debido a la radiosidad, por lo que no se puede garantizar que la temperatura irradiada de la placa esté realmente al valor reportado. Javier Licurgo está resolviendo ese problema en su tesis doctoral en el IER. La temperatura posterior de la placa puede que no sea representativa de la frontal. La medición de emisividad y absortividad, así como de conductividad y calor específico del material, son los parámetros que determinan esa relación. Bueno, de acuerdo con ese punto, no los hemos medido hasta ahorita. Bueno, es por demás un muy buen trabajo. Los felicito por el esfuerzo y ojalá nos mantengan al tanto de los avances. Bueno, gracias por los comentarios. Y sí, en parte del tipo de pirómetro, tengo entendido que es un pirómetro infrarrojo. Lejano. Muy Lejano, lejano. Por eso es opaco al cuarzo.
Sí, ¿sí? sí, O fue lo sea, que nos dimos cuenta después. entonces cuando lo vimos, vimos que lo que estábamos leyendo era la temperatura de la superficie del tubo. No lográbamos ver el interior. Entonces requeriríamos un, un instrumento, un pirómetro de infrarrojo cercano, que pueda ver más o menos entre los 1200, 1400 nanómetros. ¿Sí? Este está por arriba de los 5000. Pero bueno, esa es la respuesta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo tengo una. Yo No creo sé si nos quieras mostrar la fotografía donde está tu reactor. que puede ser esta. Esa, si quieres esa. Esa está bien. Ok. Ese reactor. Entonces, donde tú vas a colocar lo equivalente a tu hilo caliente es donde tienes ahorita el receptor volumétrico, la esponja, ¿no? Que decimos nosotros que es carburo de silicio. Sí, Entonces, ahí es, pero ¿dónde vas a poner y de qué forma vas a poner tu oblea? ¿Dónde vas a depositar? Esa es una. Dos, en este experimento tú lo hiciste sin ningún flujo. Entonces, los vapores o la nube se depositó en la parte frontal. Incluso se ve ahí el arco iris del depósito de sílice con no sé qué cosas, con todas las impurezas que tenga aquello. Es el depósito, pero se hizo en el tubo, no donde nosotros queremos, que sería a la derecha. No sé si quisieras explicar eso. Y ya, eso sería todo. sí, me Muchas regreso un felicidades. poquito entonces. Gracias, doctor. Primero en esta imagen. Aquí es donde tenemos el receptor ahorita de carburo de silicio. Más adelante se va a colocar un sustrato. El sustrato que vamos a utilizar es de silicio, son obleas de silicio, las cuales las vamos a colocar en un soporte de alúmina para soportar las temperaturas que van a estar colocadas más o menos en esta posición. Vamos a utilizar un tubo de acero inoxidable para extender la posición del soporte, que además nos va a servir para modificar la distancia desde el receptor al sustrato. Uno de los puntos aquí es hacerlo de manera similar al artículo que vimos de Mota Hari, en el cual la temperatura a la que alcanza, en su caso era el alambre de tungsteno y en nuestro caso va a ser el receptor. Esta temperatura va a ayudar a mantener la temperatura del sustrato. En este caso, como les comento, va a ser un soporte de alúmina, un sustrato de silicio que con el calor que despida de aquí, tanto de manera convectiva como radiativa, esperemos que alcance las temperaturas necesarias del depósito, que era de 400 a 800 Celsius. Y ese rango de temperaturas esperamos obtenerlo jugando con la distancia del receptor a donde va a estar el sustrato, que sería en esta zona. Ahorita pues estamos trabajando en construir ese soporte, que el siguiente paso va a ser tanto reemplazar este receptor de carburo de silicio por el de tungsteno y agregar el soporte aquí en el interior para también empezar a medir sus temperaturas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Bueno, su micrófono está cerrado. Ah, perdón. llegué tarde, una disculpa. Soy Claudio. Y bueno, me queda claro que te tengo que preguntar en corto varias cosas, ¿no? ¿Has hecho algún tipo de modelación matemática o de cálculo de ingeniería de lo que está ocurriendo aquí? ¿O es todo básicamente Eh, experimental? Todo es experimental hasta ahorita. De hecho, al iniciar el doctorado, el proyecto inicialmente, por las condiciones en las que estábamos, iba a ser en simulación, pero al ver la complejidad de incluir tanto la parte de térmica, la parte de flujos de gases, de reacciones, todo lo que se pueda dar, el depósito, y viendo
que conforme iba avanzando la pandemia, esto nos permitió trabajar de manera experimental, cambiamos el enfoque del trabajo a experimental, viendo que teníamos con qué hacer el experimento. Y como comenté, no sé si usted lo escuchó, el doctor Rafael García en su equipo de trabajo tiene estudiantes que están trabajando también con diamante, que es el fin de este proyecto. Ellos están creciendo películas de diamante con plasma y microondas y queremos ver pues otros métodos para crecer este diamante. Esa es una de las razones por la cual cambiamos el enfoque de teórico a experimental. Ya. Bueno, lo que pasa es que si no tienes un modelo teórico del fenómeno que quieres generar, pues vas a estar a prueba y error, ¿no? Sabiendo qué ocurre. Aquí hay varios parámetros que me queda claro que todavía no están controlados, ¿no? La observación de Carlos es muy pertinente y también lo mencionaba un poco el LUAR. No solamente las partes de medición, cómo estás midiendo las temperaturas y qué representan esas temperaturas que miden. Y por otro lado, el asunto de los depósitos que estás dejando en tu cámara, ¿no? Entonces, sí se requiere tener ahí un control de gases internos. Entiendo que lo hiciste al vacío, ¿verdad? Sí, al vacío. O sea, originalmente sacaste lo más que pudiste. ¿Hablas de qué niveles de vacío? Lo dijiste, ¿no? 400 militors, que es un vacío bajo a lo que me han Así comentado. es. Igual, pues vamos a buscar la forma de reemplazar esa bomba de vacío por una más moderna que nos pueda dar vacíos más completos o más Esa es altos. una manera, pero la otra es meter gases inertes, ¿no? Si metes un Exactamente. gas de arrastre de argón, por ejemplo, que no va a reaccionar con nada, Sí, ese es otro de los... vas a estar removiendo todo lo que no quieras para tu fenómeno, ¿no? Sí, ese va a ser el siguiente paso. Ahorita tenemos disponible nitrógeno, que va a ser lo primero que hagamos. Aunque no es completamente inerte, pero vamos a hacer pruebas únicamente con nitrógeno y vamos a Depende ver del qué rango de temperaturas que manejes, va a sí, intervenir el nitrógeno, ¿no? sí, Ahí los sí, rangos es importante, hay que entender bien la química del nitrógeno. Pero bueno, es la primera vez que veo esto. Los felicito a todos. Sé que es un esfuerzo de mucha gente, que no los veo por cierto aquí. El Están de caso de huelga, Ricardo. ¿Cómo? están de huelga. No, pero no en las videoconferencias, no en los seminarios, ¿no? O sea, la Bueno, huelga era para no estar presencial en la instalación, pero no en pues los no sé, seminarios. no sé. Pero bueno, felicidades y ya nos veremos por allá para platicar un poco más. En corto. sí, eso es Está, está, real. está disponible el video. Pronto les mandaré la nueva versión de la página. Hemos tenido muchos problemas de, de hackeo. Entran chinos, entran rusos. Solo, además de lo de la página que es importante, también son importantes estos seminarios que qué bueno que los reactivaste, Carlos. Ok. Me da mucho gusto eso, pero tenemos en el grupo de concentración a un grupo muy amplio de personas, entonces creo que la falta de asistencia a este seminario virtual en buena medida se dio por la premura con la que se hizo y también por la no correcta difusión del mismo, ¿no? Entonces sí conviene dedicarle un poquito más de tiempo porque el ponente, que en este caso es Noé, que hizo una buena presentación, me parece lo poquito que pude ver, sí valdría la pena que el conjunto de los colegas que están este, en, es- en lista de distribución estuviera, ¿no? Ok. Sí, Este, hay que, ¿Cuándo hay va a que ser el seguirlo. próximo? El próximo ya lo tengo calendarizado, es el día 18, el doctor Luar Moreno, que va a ser
su técnica de Tech History. Y el día 1 de junio espero que sea el maestro Arturo Aspiazu. Ok, Que sea es un poco más tranquilo. cada 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas, con esa periodicidad. Entonces yo la semana que entra les envío la invitación y ya la liga. Y sí les pediría que hagan la difusión, o sea, con sus contactos, con los No, pero colegas. invita, hay que hacer un flyer. Un O flyer se sea, los mando. El sí, flyer lo donde se hice. dice el título, la presentación y quién presenta y cuándo lo presenta y a qué hora, ¿no? Ok, perfecto. Sí, eso trabajo en Algo ello. muy sencillo, pero muy efectivo en comunicación. Ok. Pues muchas gracias y les digo, queda grabado apago la grabación. Va a quedar grabado